Tengo mucho calor y así tengo que grabar este pinche podcast. Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Clan. Lo que pienso sobre la consulta popular. La consulta popular es un método de participación ciudadana que fue diseñado desde la actual presidencia. Tiene su fundamento en el artículo 35, que señala que los ciudadanos mexicanos pueden votar en decisiones de trascendencia nacional, a su vez que también recoge la voluntad popular del artículo 39 y las responsabilidades del servidor público del 108, 110 y 111 constitucionales. El sistema de consulta popular está avalado por los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por el Poder Legislativo, a su vez que cuenta con una legislación secundaria y será operado por un organismo autónomo arbitral, que es el INE. La consulta es legal y tiene sus fundamentos y motivación. ¿Pero en realidad tiene alguna utilidad en específico? Para tomar el tema con un poco de seriedad, hay que analizarlo desde varios aspectos. 1. Terrible falta de información. Se dice que el ciudadano mexicano tiene voluntad para ejercer sus derechos políticos electorales, entre ellos el de la consulta. Se gastaron 528 millones de pesos en una consulta, se imprimen boletas y demás. Pero el problema es el mismo que con las elecciones. No existe información de qué y para qué se realizan las consultas populares, ni el motivo de la misma. Incluso hay personas volanteando en la calle. Pero todo lo que se dice es que es para enjuiciar a expresidentes. El debate no da para más. Lo más grosero de este tema son los intelectuales de Morena y todos los que promueven la consulta, los cuales se ríen de las demás personas que no opinan como ellos, pero que son incapaces de expresar o educar de por qué se debe de apoyar esta consulta en particular. Es impresionante la cantidad de dinero que se está gastando en promoverla, pero de una forma errática y poco inteligente. Sobre todo porque estamos en un país que casi no sale a votar, y en un país con un alto grado de analfabetismo funcional, en el cual las personas no comprenden para qué demonios se necesita consultar a alguien para aplicar la ley. Tampoco se le ha informado a los ciudadanos en dónde se colocará la casilla para la consulta, y la difusión de la consulta fue muy errática y parca. Así que está canijo saber a quién le importa en realidad la participación del ciudadano. 2. La ley no se consulta, se aplica. La idea de la consulta no es que la ley se aplique. Se supone que la idea es que se le preguntará al pueblo si desea que se aplique la ley, debido a que está facultado por el artículo 108, 110, 111 constitucional y 35. Esto es porque se supone que serían decisiones de trascendencia nacional. Sin embargo, esto solo atañe a las decisiones de la consulta, ya que si no pagas impuestos o no pagas servicios, te van a cortar el agua, la luz, o recibirás una multa de Hacienda. La idea de la consulta es que esta va a representar al pueblo, al decir que él mismo está de acuerdo en que se juzgue a quien se tenga que juzgar. La participación ciudadana en este tipo de consultas debería estar encargada a órganos como el Poder Legislativo o el Poder Judicial, quienes pueden crear o inaplicar la ley, pero no al Poder Ejecutivo. Al hacerlo de esta forma, el Ejecutivo es juez y parte, lo que da lugar a que, si existiera algún tipo de proceso o alguna detención, se permitieran juicios de amparo que detengan cualquier procedimiento. Desde el punto de vista del derecho, esto es inoperante, y más porque en México no puedes ponerle nombre y apellido a una ley, sobre todo si no eres el Poder Legislativo. Cabe destacar que este tipo de leyes no son retroactivas, salvo en los casos en que beneficia al imputado bajo el principio de indubio pro reo o el principio pro persona, por lo cual solo los hechos que ocurran a partir del 2020 serían los que podrían ser enjuiciados. Sin embargo, el artículo 108, 110 y 111 constitucionales establecen las figuras por las cuales un servidor público puede ser vinculado a un proceso penal. Quienes pueden realizar la acusación son el Senado, la Cámara de Diputados, el presidente y más de la mitad de la población. Ahí es en donde radica la importancia de un proceso como el de este domingo. 3.
La consulta para enjuiciar a expresidentes. La primera consulta, o la primera pregunta de la consulta, se trata sobre establecer las responsabilidades sobre expresidentes y funcionarios del pasado. El mecanismo de la consulta no está mal, y en un futuro podría servir para regular cuestiones como la muerte asistida o eutanasia en enfermos terminales, la despenalización del aborto y la creación o regulación de conductas sociales necesarias para adaptarlas a tiempos modernos. Sin embargo, como licenciado en Derecho, debo expresar que la consulta no tiene sentido, pues para que exista un proceso penal y sus actos como órdenes de aprehensión y demás, no basta con que existan hechos generales, como lo es la aprobación de una consulta donde los ciudadanos estén de acuerdo, aun cuando la Constitución lo autorice. Sin embargo, es nuestra misma Constitución la que establece ciertos procesos para detener a una persona, entre los cuales radican la imputación a un proceso penal, en el artículo 20 de la Constitución y el 21. También el artículo 16 y 14, que hablan de las formalidades del proceso, además de la existencia de una conducta típica, antijurídica y culpable, la cual debe de ser realizada por una persona, sea física o moral. De tal suerte que no basta señalar con el dedo, sino tener pruebas siquiera para realizar denuncias o querellas. Por tanto, una consulta popular no es vinculante, es decir, no establece el nexo causal entre el delincuente y el hecho que daña a la sociedad. Por tanto, no puedes hacer una denuncia cuando se gane la consulta. Es imposible vulnerar el principio de presunción de la inocencia. Como esta consulta carece de una vinculación, los actores y promotores han dicho que solo servirá para medir la participación ciudadana y demostrar que el pueblo está despierto. Sin embargo, el 3 de agosto veremos los resultados de esta consulta y de su gasto económico. La respuesta de los abogados que conozco es que este tipo de consulta no llevará a un juicio a expresidentes, pero que servirá para abrir investigaciones que desprendan hechos para que puedan ser juzgados. Sin embargo, en el país los delitos tienen caducidad y prescripción, uno cuando el Estado no ejercita la acción penal por determinado tiempo, y la otra que se alcanza por el simple pasar del tiempo. La prescripción es un término muy importante, porque si prescribe el delito, pues no habría caso, no se abre una carpeta de investigación y obviamente, pues no hay juicio. En todo caso, la utilidad de la consulta es que se creen juicios públicos con los hechos de las investigaciones, para que sean una especie de juicio mediático, en la cual la figura presidencial de esa persona se deteriore o se cuestione. También, la pregunta no habla de juicio, sino del esclarecimiento de los hechos. Es decir, para conocer la verdad histórica de un asunto. En México, ya operan varias comisiones de la verdad para diversos hechos, y para ninguno de ellos se requirió una consulta. Entonces, el tema con el que se promueve la consulta es totalmente falso. Y más cuando se promueve por algunas personas, que es para encarcelar a expresidentes. Lo que sí es interesante es que bajo esta figura de consulta se podría enjuiciar en un futuro las decisiones del actual presidente, su gabinete y sus operadores. Esperemos que no se les salga el tiro por la culata. 4. Números, estadísticas y comparativas. Para que esta consulta tenga validez, deben de votar el 40% de la lista nominal. Según los operadores de la consulta, anteriormente se hablaba de un 50% más 1. Así que se requieren de 40 millones de votos o más para que dicha consulta tenga peso y validez, como lo dice la Constitución. Sin embargo, en México existen 93 millones de votantes, mientras que en las elecciones del 2021 solo votó el 53%, algo así como 43 millones de mexicanos. Habría que ver qué tanto nivel de abstencionismo tiene esta consulta. En lo referente a resultados o comparativas en derecho comparado, en Bolivia, Colombia y Uruguay se utilizan consultas de este tipo para decisiones trascendentes. En México también han existido ciertos plebiscitos. Sin embargo, no sé si existan resultados positivos. Por su parte, los operadores de Morena ya comenzaron a decir que, si la consulta no es vinculante, será culpa del INE. Y esto me da mucha risa, puesto que casi ha pasado un mes de las elecciones,
y aún no se resuelven las impugnaciones realizadas por los partidos políticos, puesto que nadie capacitó a los operadores de casillas, o no se les entregaron los estímulos suficientes para que asistieran ese día a las elecciones, lo cual da una idea de la falta de objetividad que tendrá el proceso el 1 de agosto. El eslabón más débil de estas cadenas son los que estarán en las casillas, y estas personas están muy descuidadas. 5. ¿La consulta protege los derechos humanos? Este tipo de consulta ha sido promovida por los defensores de derechos humanos como una consulta que protege la participación ciudadana, y por tanto los colectivos de víctimas estarían más que satisfechos. Sin embargo, la consulta o la pregunta que se realiza al menos el 1 de agosto no protege los derechos humanos de nadie, puesto que intenta privatizar o anular otros medios que podrían tener los colectivos en derechos humanos y activistas para buscar justicia. Te dicen, no protestes, mejor vámonos a votar a una consulta. Se dice que esta es un tipo de democracia participativa. Y pues sí, es lo mismo que votar por un partido político. Lo ideal en este caso es que se permitiera la democracia directa, lo cual nunca va a pasar porque se le acaba el juego a los partidos. Sin embargo, estamos votando o estamos consultando con un partido político que sigue haciendo campaña después de haber ganado. Como licenciado en Derecho, observo que el Ejecutivo se ha visto incapaz de proveer medios para la protección de los derechos humanos, más allá de las instituciones que el mismo Estado sigue por leyes, siendo el Poder Judicial y los organismos independientes en derechos humanos los medios idóneos para proteger la esfera jurídica y la vida de los mexicanos, uno por medio de la queja en Comisión de Derechos Humanos y el otro por medio del juicio de amparo. Se dice que la consulta tendrá efectos vinculantes, siempre y cuando los mexicanos salgan a votar, siempre y cuando la consulta se apruebe por más de la mayoría del país. Esto quiere decir que las autoridades del Ejecutivo y el Legislativo deberán de respetar sus resultados. Sin embargo, cuando estas personas rinden su protesto y se hace jurar que se respetará la Constitución y las leyes que de esta emanen, están obligados a respetar la misma ley, sin necesidad de una consulta. Pero, ¿por qué se dice que es más efectivo el juicio de amparo o la queja ante organismos autónomos de derechos humanos? Porque, por ejemplo, en el juicio de amparo se obtiene la suspensión de los actos de autoridad, mientras que se pide el informe justificado por los actos de autoridad que vulneran los derechos humanos por parte de la autoridad ejecutora, mientras que en la queja ante organismos públicos de derechos humanos u organismos autónomos se obliga al servidor público a rendir un informe frente al Poder Legislativo. Desde el inicio del amparo, este ha sido el medio idóneo para proteger los derechos humanos de una persona. Por ejemplo, en la Ley de Amparo, en su capítulo 3, se señalan los supuestos en los cuales los servidores públicos y jueces recaen cuando desobedecen una sentencia o una suspensión. En estos casos se les puede aplicar la inhabilitación del puesto, o también existen cargos penales. Además, cualquier ciudadano puede realizar un amparo sin necesidad de un abogado y tiene suplencia de la queja. Lo más gracioso de este tema es que, a diferencia de los ciudadanos que van a votar en la consulta creyendo que se les expande la protección a sus derechos humanos o que se beneficia a las víctimas, aquellas personas que se sientan violentadas en sus derechos por los resultados vinculantes de la consulta, entre comillas, establecerán diversos argumentos apegados a debido proceso para ampararse en contra de una investigación por la misma consulta. Es decir, estas personas utilizarán medios de defensa reales contra una consulta imaginaria. Finalmente, si usted quiere participar, bien por usted. Yo no estoy en contra de estas cosas porque no gano nada con decir sí o no. Simplemente era un pequeño análisis de lo que está de moda. Salga, manifieste su opinión, aunque ésta sea unilateral y en un papel, en el que no puede añadir nada más. Y use cubrebocas y llévese su gel antibacterial, manteniendo la sana distancia. Solo le recuerdo que actualmente todos los días están subiendo los impuestos a las materias primas, la canasta básica, la tortilla, el frijol, las sardinas y la carne. Todos los alimentos suben todos los días, el transporte público, la inseguridad está por los cielos,
y el costo de la vida en su generalidad está cada vez más caro. Pero nadie le está consultando sobre esos temas. Hágase justicia aunque perezca el mundo. Hasta pronto.